En nuestra audiencia, esta noche en el Tribunal de la Tarde, nos acompaña Elpidio Báez, diputado del Partido de Liberación Dominicana. Siempre un placer tenerle en este espacio. Para mí, enorme el placer de compartir con ustedes. Bueno, tenemos muchos temas que tratar de la agenda nacional, pero quisiéramos de entrada, Elpidio, conocer su parecer en relación a una noticia que se ha convertido en tendencia, que es INAPA, luego de un tribunal juez decidir descargar a Alberto Holguín, exdirector de esa institución, que había sido acusado de estafar o de estafa por unos fondos de unos 1.000 millones de pesos. A propósito de que el pasado 16 de agosto se cumplió pues un año más de gestión del presidente Danilo Medina, se analizaron cuáles son las fortalezas y debilidades, y dentro de ellas muchas de sus críticas ha sido el combate a la corrupción, el tema de la transparencia. Quisiéramos conocer su parecer. Mira, el caso de Holguín se parece mucho al caso de Odebrecht. Se organiza un expediente, se formulan las acusaciones a nivel de la justicia penal. Cuando un tribunal examina la acusación, examina el expediente, se da cuenta que no tiene los méritos, las pruebas suficientes como para ser sustentado en justicia, y tomó la decisión de declarar la inocencia de Holguín, del ingeniero Holguín. Es lógico que el Ministerio Público, quien resulta con una decisión que no le da ganancia de causa, utilice lo que es la apelación, ¿verdad? Pero al parecer, también en apelación, pudiera repetirse la misma decisión que se tomó en primera instancia, y es, digamos, desestimar el expediente por faltas de prueba. Y este es un tema con el que hay que tener mucho cuidado, porque también cuando se determina que un expediente carece de la prueba suficiente para sustentarlo, también deberían devolverle a la persona su moral dañada, ¿verdad? Porque va a un juicio, lo desvinculan de su gestión en el gobierno, en su calidad de funcionario, y de repente el tribunal encuentra que los elementos no son suficientes para pronunciar una sentencia o acoger parcial o totalmente el pedimento que hace el Ministerio Público. Cuando se examinan las pruebas, se examina la documentación, se encuentran con que hay mucho de mediático, hay mucho de opinión pública, pero hay poca sustancia, mucha espuma y poca sustancia. Pero hay que entender que el Ministerio Público pueda, digamos, hacer la apelación, porque la codificación dominicana le acuerda ese tipo de mecanismo. Hay un aspecto, mucho se ha hablado sobre el caso de Brecht en términos puramente procesales, en términos dentro de un marco legal. Pero, ¿cuál sería el efecto de Brecht en términos políticos de manera muy puntual en el Partido de la Liberación Dominicana? Mire, el Partido de la Liberación Dominicana ha manejado con mucha prudencia este tema. ¿Qué resulta si acusan a dirigentes importantes de la organización de haberse beneficiado de sobrevaluaciones, de haberse beneficiado de soborno, y cuando se hace la investigación se determina que no son culpables? Si el partido, ante cualquier tipo de acusación, señalamientos o críticas relacionadas con la corrupción, si la dirección del partido inmediatamente separa a la persona acusada o a la persona señalada, lo está condenando antes de que se pronuncie una sentencia en un tribunal. Lo correcto es hacer lo que hizo el PLD y también el PRM. ¿Qué hicieron los dos partidos? Pidieron que el proceso sea llevado hasta las últimas consecuencias y no separar al dirigente porque lo estarían condenando sin que el tribunal se pronunciara,
y sin que el tribunal, digamos, comprobara, digamos, la veracidad de las acusaciones que se le están haciendo. Ahora bien, eso es en el aspecto formal y procesal. Ahora bien, frente a la opinión pública hay un daño político. Es decir, el dirigente de entrada y ante la fuerza mediática, porque los medios de comunicación tienen un poder enorme de influencia, y entonces de repente cuando a alguien se le señala en relación con un tema, la gente lo condena antes de que lo haga el tribunal. Si a alguien lo vinculan a violencia intrafamiliar, ya de hecho dicen que es un abusador, que es una persona. Si lo acusan de robo, ya para la población es un ladrón, es una persona en la que no se puede confiar. Entonces hay que tener cuidado con este asunto de formular un expediente, de formular una acusación, si no se tienen los elementos, porque usted puede estar sepultando a una persona honesta. Eso es lo que pasa, y lo hemos visto. Después que usted le echa un camión de lodo a una reputación que usted ha tardado años en construirla, entonces usted la sepulta de la noche a la mañana y luego no hay excusa. Te quitan, se demuestra tu inocencia, se demuestra todo, pero para el resto de la población, sobre todo para los adversarios políticos, esa es una herramienta que se utiliza para atacarte políticamente y para atacar políticamente a la organización a la que tú perteneces. Diputado, usted mencionaba en su respuesta a la anterior pregunta el PRM, y no podemos hacernos los tontos. O sea, los partidos tradicionales del sistema, en este caso los partidos más fuertes, díganse PLD, y lo que es el remanente del PRM, según las pasadas elecciones y lo que ha sido históricamente, han sufrido un desgaste natural en el tiempo. O sea, hay una clase política que por una razón u otra ha hecho sus aportes, pero se ha levantado como una especie de movimiento social que está demandando renovación a lo interno de los partidos. Pero parecería que las cúpulas de esos partidos grandes y los chiquitos son más antidemocráticos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a dar esa ruptura generacional? Que es obligatoria, porque no es si los dirigentes quieren, es que quienes votan están demandando una ruptura generacional a lo interno del sistema político tradicional. Mire, esa discusión siempre está en los partidos. El que no está dirigiendo, el que no está controlando, lo que quiere es cambio, para ver si tiene oportunidad. Eso no es nuevo. Lo propio se da en la misma sociedad. Los partidos que están en la oposición y no están dirigiendo el gobierno quieren alternabilidad, quieren cambio, hasta que llegan ahí arriba. Cuando llegan ahí arriba, ya el discurso del cambio, el discurso de la alternabilidad, lo dejan a un lado. Pero es la propia vida y es la propia sociedad, la propia dinámica, la que va generando los cambios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles eran los candidatos en la República Dominicana para las elecciones del 96? Leonel, Balaguer, Peña Gómez. No son los mismos de ahora. Ah, pues Leonel está ahí. Sí, pero fíjate que se va operando el cambio. Y Balaguer también. Digamos, 4 años después, ¿quiénes eran los candidatos? Es la misma sociedad la que te va generando los cambios. Ya el pidió, pero del 2000 para acá son pocos los cambios, porque en el 2000 fueron el presidente Medina, Hipólito, Leonel ya había sido presidente. Pero se van generando cambios. Abinader, ¿cuándo Abinader emerge? Miguel Vargas fue candidato también. Ahora Guillermo Moreno, ¿cuándo fue candidato? Minú también es aspirante. En otros partidos, Fidel Santana. También lo que te digo es que la sociedad, que en pocas palabras, lo que yo estoy la sociedad te va es, generando cambios. Pero es la edad, o sea, es la edad lo que va a determinar. Es que la edad no es garantía de cambio, son las ideas.
son los proyectos, son las iniciativas. Hay jóvenes que por naturaleza deben de pensar en cambios, en renovación, en revoluciones. Son los jóvenes. Sin embargo, hay viejos que son más revolucionarios que jóvenes. Entonces el problema no es porque la juventud no te la da la apariencia física, ni te la dan los años. Te la da la formación, el talento, la creatividad, el compromiso, te la da una serie de cosas. Entonces hay gente pidiendo que le den espacio y no quieren trabajar, no quieren dedicarse, no quieren sacrificarse, no quieren coger horas, riesgo, como lo hacemos la mayoría. La mayoría de lo que hemos construido el PLD ha sido muchos años de persecución, ha sido muchos años de estar abajo, de que se nos acuse de comunistas, de que se nos acuse de enemigos de la iglesia, de que se nos acuse de enemigos de tal cosa. De eso ya, ¿eh? Sí, estoy hablando de la construcción. Pero ¿quién construyó el PLD? El ideólogo. Un hombre de 64 años. Es decir, un hombre que debió estar retirado porque es la edad en la que todo el mundo piensa retirarse, Juan Bosch. Y sin embargo, él impulsó un proyecto de cambio, un proyecto de renovación, un proyecto de liberación, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, y construyó un partido nuevo. Esto es lo importante. Construyó un partido nuevo con criterios diferentes. Lo sembró y se dedicó a cultivar y a cuidar al partido. ¿Cuántos años tiene el PLD en el gobierno? ¿Y cuántos años seguirá estando en el gobierno? Pero es gracias a la formación de la base que vino desde los círculos de estudio hasta convertirlo en un partido fuerte, un partido de ideas, un partido con dirigentes y con una dirección colegiada. Dígame usted, ¿qué partido tiene una dirección colegiada en la República Dominicana? Ninguno. Ninguno. ¿Qué partido tiene un organismo como el comité político? Como el comité central. Vaya a una reunión del comité central para que usted vea líderes carismáticos de todos los pueblos del país. Hace en mucho el que PLD. no se da, pero cuando se da... Lo que pasa es que ha crecido tanto el comité central que se ha convertido en una estructura pesada. Pero nosotros acordamos en la última reunión, reuniones 3 veces al año del comité central. Pero cuando usted va allí, usted encuentra a todos los líderes del PLD a nivel nacional. Cuando el PLD se activa para un proceso electoral, usted lo siente. Bueno. Solamente hay que ver las encuestas. ¿Cuál es el partido que está encabezando los niveles de preferencias electorales? El Partido de la Liberación Dominicana, doblando al que le sigue más cerca. Ahí viene el tema del desgaste. Porque yo tengo mi apreciación con relación a ese tema. Tenemos que irnos a una pausa, desgaste. Con el permiso del diputado Elpidio Báez. A regreso quisiéramos también que nos responda la siguiente pregunta. José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, se encargaron de calmar los ánimos en relación al tema de la reelección presidencial, al descartar las posibilidades, o por lo menos plantear de que el presidente de la República no está en seguir más allá del 2020. Sin embargo, él le agrega que no quieren rostros viejos, que quieren caras nuevas, lo que se ha interpretado de que si Danilo no va, Leonel tampoco. Vamos a la pausa.